Defender los territorios indígenas es defender la vida. Katicunsi, la voz de los territorios. Hoy en Katicunsi, la voz de los territorios, hablamos sobre las acciones para el cuidado del medio ambiente en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy, Ana Aladana, bióloga con maestría en conservación de plantas y doctora en ciencias biológicas, nos acompaña en esta transmisión. Buenos días, Ana, y bienvenida a Katicunsi. Buenos días, Joana. Muchísimas gracias por esta invitación. Ana, bienvenida nuevamente a Katicunsi, la voz de los territorios. Quisiéramos arrancar, Ana, haciendo una reflexión de la importancia de esta fecha y especialmente porque hace unos minutos que hacíamos la presentación del tema, veíamos que se conmemoran también 50 años desde que el mundo reflexionó y dijeron allí en esta conferencia de Estocolmo, hay que conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. La importancia de esta fecha, Ana, gracias. Pues mira, es algo que comento mucho a mis estudiantes también en clase y es ese momento en el que la humanidad como colectivo se dio cuenta que íbamos por muy mal camino con nuestras prácticas extractivistas y esa mirada que teníamos de pensar el planeta como una fuente inagotable de recursos y la palabra recursos también era muy recurrente. Veíamos nuestra naturaleza más como eso, como algo que nos provee y que no requiere, digamos, que nosotros devolviéramos nada. Y fue en ese momento en que se dio cuenta el planeta y los tomadores de decisiones que teníamos que cambiar esa visión. Y en efecto surge también la idea de esto que se denomina desarrollo sostenible y un reconocimiento de la importancia de cuidar y de darle de regreso a la naturaleza y al planeta Tierra un poco de lo que hemos recibido muy generosamente. Entonces, sí es muy importante reconocer ese punto de quiebre de nuestra historia. Digamos que es una historia más como de Occidente, pero pues que finalmente nos lleva a hacer esas reflexiones anualmente. Ana, regularmente aquí en Katicunsi, la voz de los territorios, también hemos reflexionado de que de repente puede ser que nosotros como colombianos tenemos un orgullo con relación a la biodiversidad, pero como que no hay unas acciones en conciencia de ello. ¿Cómo ve usted la conciencia social que tenemos hoy en día respecto a lo que tenemos y a cómo debemos cuidarlo? Yo pienso que es un poco complejo teniendo en cuenta la desconexión que tenemos la mayoría de las personas que habitamos las ciudades, que somos también la mayoría de los colombianos. Como que nos cuesta trabajo comprender realmente qué es lo que nos aporta la naturaleza y la biodiversidad en general. Eso es algo que es mucho más evidente para las personas y las comunidades que habitan entornos más rurales o más naturales. Entonces, como que sí, yo siento que este concepto del orgullo de la biodiversidad es muy abstracto para muchos colombianos y es importante como promover, sobre todo en las escuelas, en los colegios, que los niños y las niñas tengan esa oportunidad de acercarse a la biodiversidad que les rodea. Es difícil, como digo, en entornos más urbanos, pero de todos modos es posible y sí es como un reto que tenemos en la educación de los ciudadanos en general, de los niños y las niñas, pero también de los jóvenes. Y lo veo mucho en los estudiantes universitarios con los que trabajo. Les cuesta trabajo comprender ese concepto de biodiversidad y abrazarlo en su día a día. Ana, durante los últimos 5 años, pues usted se ha venido interesando precisamente por aprender sobre los procesos de conservación de la biodiversidad, cómo estos pueden fomentar al desarrollo local y los modos de vida sostenibles en las comunidades rurales. Cuéntenos un poco más sobre ese trabajo que viene realizando desde la investigación botánica y su quehacer pedagógico para el cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente. Gracias, pues
Ha sido muy interesante. También me gustaría como contarles un poco como esa vuelta que yo le he dado a mi propia carrera. Como bióloga siempre, digamos, se me inculcó estudiar muy como los ecosistemas naturales separado de las personas. Y en los últimos años, también trabajando en promover digamos, la conservación de la biodiversidad y la naturaleza, me di cuenta que esa conservación precisamente es mucho más efectiva cuando la hacen las personas que habitan los territorios. Y esto es, digamos, es algo que es evidente para las personas que habitan los territorios, pero no es tan evidente para los tomadores de decisiones y las personas que desde las ciencias naturales trabajamos. Entonces, pues ha sido bien interesante encontrar con diferentes comunidades que conservan los territorios precisamente porque comprenden que su bienestar depende de que, no sé, estén los bosques, y los bosques ayudan a conservar el agua y los animales ayudan a que se mantenga el bosque, y entonces hay una comprensión muy clara de cómo funcionan la naturaleza y los ecosistemas, y gracias a esa comprensión hay un esfuerzo muy grande de cuidarlo, incluso a pesar de, por ejemplo, en algunos casos con comunidades campesinas con las que he trabajado, incluso dejan de utilizar la tierra para sembrar sus cultivos, conociendo, digamos, el impacto que puede tener un cultivo con prácticas que no son tan beneficiosas para la naturaleza. Entonces, ha sido muy interesante como acompañar estos comunidades, hacer un reconocimiento de sus conocimientos, hacer un reconocimiento de la importancia de que estén ahí ocupando los territorios, cuidándolos, que finalmente nos benefician a todos y a todas las colombianas, pues porque el hecho de que estos territorios tengan sus funciones naturales bien, pues nos beneficia a todos y a todas. Ana, cuando hablamos justamente de conservación de la biodiversidad, que por regla general tendemos a pensar evidentemente que los pueblos indígenas y comunidades campesinas, por esa apropiación, por esa cercanía, las poblaciones afro, por ese reconocimiento que le dan al territorio, por ese valor que tiene el territorio muy diferente para los pueblos indígenas, lo cuidan, lo protegen, hay un valor, un mayor reconocimiento en términos un poco más técnicos o desde su quehacer, desde su formación. ¿Cómo se puede medir esa conservación? No sé si tiene de pronto ejemplos o cómo desde la biología se da uno cuenta que evidentemente los pueblos indígenas están cuidando los territorios. Esa pregunta me encanta porque en realidad es cada vez más evidente. Hay un cálculo que tal vez estoy diciéndolo muy, muy grueso, pero más o menos el 50% del país está en territorios colectivos, bien sea de los pueblos indígenas o de las comunidades afro. Y esos territorios colectivos están conservando todo el bosque en sus territorios. O sea, las coberturas de bosque que tenemos en este momento en el país, que están bien conservadas, están en esos territorios. Y eso contrasta con, por ejemplo, que en algunos parques nacionales naturales donde también se busca la conservación de los ecosistemas, hay problemas de deforestación. Entonces, como decía antes, el hecho de que las personas, las comunidades estén habitando y usando y cuidando y valorando su entorno, la naturaleza, permite que la conservación sea mucho más efectiva. Y esto es algo que ha sido, digamos, también como de preocupación de los tomadores de decisiones, porque es importante precisamente reconocer esos esfuerzos de conservación, pero estas áreas son territorios colectivos que son administrados bajo digamos, su autonomía, y entonces no son áreas protegidas.
Entonces ahí hay como unas discusiones, como les digo, al nivel de la toma de decisiones, qué se considera y qué no se considera un área protegida. Pero lo que sí es muy importante reconocer es que estos territorios, los resguardos y los territorios colectivos de las comunidades afro conservan las coberturas de los bosques y toda la biodiversidad que está ligada o asociada a esos bosques. Ana, su trabajo también la ha llevado a la Orinoquía, pero particularmente a una estación que se conoce como Tomo Grande. Debo ser muy honesto, como siempre lo hacemos aquí en Catecunzi. Desconozco completamente que tenemos una estación que se conoce como Tomo Grande. ¿Dónde es? ¿Qué hay allí? ¿Cuál es la importancia justamente de esta zona de reserva? Este es un territorio que estamos conservando con varios colegas biólogos desde hace ya casi 20 años. Es una reserva, en realidad todavía no es oficialmente una reserva, pero la tratamos como tal, la cuidamos como tal, que está Ajá, ubicada. la estamos cuidando, que es lo importante, y Exactamente. estudiando. Sí, está ubicada en Santa Rosalía, en el municipio de Santa Rosalía, en Bichada, y su nombre, Tomo Grande, responde a que estamos justo en la desembocadura del Caño Grande en el río Tomo. Ahí cerquita tenemos un resguardo indígena vecino y lo que es como si estamos estudiando la biodiversidad desde, digamos, esta perspectiva de la ciencia, pero también estamos tratando de promover esos procesos de conservación con los vecinos que hay de distintos tipos, también muy interesados en conservar el ecosistema, porque en la Orinoquía recientemente ha habido también como un boom de plantaciones de monocultivos forestales muy grande. Entonces, pues estamos haciendo este esfuerzo de conservar es sabana principalmente, un ecosistema de sabana también con bosques que están al borde de los ríos y unos bosques que se inundan con alguna periodicidad muy interesantes, digamos, desde el punto de vista de la ciencia. Ana, ¿qué estrategias ha encontrado más efectivas para que los procesos de conservación de biodiversidad fomenten unos modos de vida mucho más sostenibles para las comunidades rurales? El reto que yo he identificado principalmente con mis colegas es este de ir más allá de la supervivencia, ¿no? O sea, no solamente sobrevivir con lo que nos da el bosque, por ejemplo, sino que, digamos, poder tener bienestar y calidad de vida a partir de, bueno, digamos, prácticas que son más sostenibles. Entonces, ahí hay que hacer un balance entre, digamos, lo que uno llamaría como unos ingresos económicos básicos o un bienestar físico que está asociado de alguna manera a unos ingresos económicos y la conservación del ambiente. Entonces, lo que tratamos de promover, pero pues también identificar, es cuáles pueden ser unas prácticas que tengan un valor con una valoración económica que genere ingresos para las familias y las comunidades, pero que vaya acorde a la conservación. Entonces hay estrategias de turismo rural, turismo comunitario, turismo de naturaleza, como todas esas asociadas al turismo, que son bien interesantes porque los turistas están dispuestos a pagar por visitar un lugar que está muy bien conservado y de pronto poder ir a ver alguna especie de ave rara o algún mamífero raro. Y también otras que pueden estar asociadas a recuperar prácticas digamos, de agricultura sostenible, sistemas de agroecología,
digamos otro tipo de prácticas que de nuevo le pueden generar ingresos a las comunidades sin hacerle tanto daño al ecosistema. Otras que no hemos explorado muy bien, pero que son muy interesantes y que han estado en boga de el país en los últimos años es las economías asociadas a los productos forestales no maderables, o sea, todo esto que nos da el bosque, que son semillas, frutos, fibras y otro tipo de productos que son del bosque, pero que no son madera. Esos digamos que tienen un potencial interesante, pero pues todavía como país tenemos un reto en desarrollar esas economías para hacerlas competitivas digamos, en estos mercados internacionales. Hay algo que me llama muchísimo la atención y es que en su tiempo libre, como que te dedicas a visibilizar todo este tema que existe en la brecha de género en las ciencias en Colombia. ¿Qué iniciativas específicas has liderado o has participado para visibilizar esa brecha de género en las ciencias y promover ese empoderamiento de las mujeres científicas en Colombia? Yo hago parte de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, es una red que existe desde 2016, en donde todas las mujeres que hacemos ciencia y pues nos vinculamos formalmente a la red, nos acompañamos de diferentes maneras. Entonces, una de esas iniciativas es una iniciativa de empoderamiento que tiene que ver con acompañarnos y compartirnos estrategias, buenas prácticas, simplemente darnos palabras de apoyo, que también es importante, ayudarnos en el momentos en que estamos, digamos, encontrando situaciones difíciles, pero también una visibilización de las mujeres que han sido importantes en la ciencia en Colombia, y un trabajo que desde la red hemos tratado también de liderar, pero también lo he hecho en otros entornos, y es promover que las niñas entren en contacto con la ciencia y que sientan que la ciencia también es para ellas, porque parte, digamos, de la brecha de género en la ciencia en general en el mundo, pero en Latinoamérica más fuertemente, tiene que ver con esta visión de que las mujeres estamos asociadas más a las labores del cuidado y no tanto a las labores del trabajo y la investigación. Entonces, esa es una de las cosas que hacemos. Y finalmente, pues también en realidad hablar mucho del tema, o sea, reconocer que somos pocas mujeres en ciertos ámbitos, sobre todo en los cargos que son directivos o de decisiones. Entonces ahí también lo que hacemos es tratar de visibilizar ese tipo de situaciones. Ana Aldana, bióloga con maestría en conservación de plantas y doctora en ciencias biológicas, pero también muchos seguramente le dicen profe. ¿Cuál es su experiencia, Ana, como profesora respecto a qué están viendo hoy los jóvenes, esta nueva generación? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen a nivel ambiental los jóvenes, al menos con los que usted conversa seguido? Pues mi percepción, como les decía hace un rato, es que los jóvenes universitarios con los que yo he tenido contacto están muy desconectados de la naturaleza. Y es digamos, en mis clases yo trato como de hacerles una reflexión alrededor de lo importante que es esta conexión, invitarles a ir al parque más cercano, observar las aves que están en los jardines, acá en Bogotá, en los parques, ir a los cerros, pero están muy desconectados. Hay como una, no sé cómo decirlo, este tema de lo digital, del celular, de las redes sociales digitales, los tiene muy encerrados y los tiene, digamos, privados de ese bienestar que es estar en contacto con la naturaleza, que me causa mucha curiosidad porque cuando están pequeños, cuando están en el colegio, esa
esa conciencia sí está, esa conciencia ambiental, esa valoración de la naturaleza intrínseca está, pero es como si cuando se vuelven adolescentes y jóvenes adultos se desconectaran y toca volverlos a conectar. Sí, de niños muchos soñamos con su carrera, con su oficio, con ser biólogos. Yo quería ser biólogo marino. Yo también. Bueno, pero usted quedó un poquito más cerca. Ana Aldana, bióloga con maestría en conservación de plantas, doctora en ciencias biológicas, invitada hoy a Caticunsi, la voz de los territorios. Ana, para cerrar, ¿qué mensaje le mandaría a usted, a los oyentes, a los usuarios de Caticunsi, la voz de los territorios, digamos como en el marco de todas estas reflexiones? Pues yo, para todos los oyentes, pues muchas gracias por escuchar, y yo creo que la reflexión es como eso: tratemos de promover en nuestros jóvenes esa reconexión con la naturaleza, tratemos de promover en nuestros jóvenes la visibilización de esos conocimientos que tenemos en los territorios y que no los dejen perder. Muchos jóvenes se desconectan no solo de la naturaleza, sino también de su cultura. Y es importante tratar de revincularlos, traerlos otra vez a la esencia. Entonces, ese sería mi mensaje. Reconectemos. Ana, gracias. Que tenga buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día para todos y todas. Ana Aldana, bióloga, maestría en conservación de plantas, doctora en ciencias biológicas, con importantes reflexiones y una conversación muy agradable aquí conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Cada 5 de junio se conmemora esta fecha y este año particularmente se están cumpliendo 50 años desde que el mundo reflexionó en este sentido. Esto es Caticunsi, la voz de los territorios. La información de los territorios indígenas está en Caticunsi.